Innatidad y adquisición. Para empezar por esta gran cuestión, únicamente el examen de la formación psicológica de las conductas permite captar qué elementos de estas conductas se deben a lo eventualmente innato y cuáles a la adquisición, por experiencia o mediante influencia social. Se ha pretendido a menudo, por ejemplo, que en el niño existía un instinto de imitación, pero el estudio de la formación de la imitación entre los 4 y 6 y 18 a 24 meses permite al contrario, seguir paso a paso el auténtico aprendizaje que se comporta esta función y las relaciones de este aprendizaje y la inteligencia sensoriomotriz en desarrollo. Principalmente se observan errores de imitación muy significativos a este respecto. Uno de mis niños, al encontrarse frente a un modelo consistente en abrir y cerrar los ojos, empezó a responder cerrando y abriendo la boca. Por otra parte, el recurso a lo innato no resuelve nunca los problemas, sino que los remite simplemente a la biología. Y, mediante no se haya resuelto definitivamente la cuestión fundamental, en la herencia adquirida podemos seguir suponiendo que es el origen de un mecanismo innato, se encontrarán los factores de adquisición en función del medio. Personalmente siempre he supuesto que es imposible explicar las conductas sensoriomotrices innatas sin esta hipótesis de la herencia de lo adquirido. Esto es posible en particular en el caso de los reflejos absolutos, que están presentes en el punto de partida de las reacciones sensoriomotrices más importantes del primer año, incluida la propia inteligencia sensoriomotriz. Para tener una opinión sobre esta cuestión esencial, examinamos hace algunos años, después de haber estudiado anteriormente la zoología de los moluscos, antes de dedicarnos a la psicología del niño, un hermoso caso de adaptación sensoriomotriz en la línea Stanganalis. Es un caso que, a pesar de las apariencias, afecta de cerca a la psicología del desarrollo. Es un molusco de agua dulce que tiene la forma alargada en las marismas, pero que en los grandes lagos con orillas planas y pedregosas adquiere, por el contrario, una forma contraída y globulosa. Debido a los movimientos que lleva a cabo el animal durante su crecimiento para resistir la agitación del agua, contracción del músculo columelar que está fijado en la espira y aumento de la apertura por la explicación refleja de la parte inferior a las piedras. Pero al estudiar en un acuario la herencia de estas lípneas contractadas de los lagos, con criaderos en línea pura, cruce con otras razas, etc., hemos podido constatar que esta forma no es simplemente un fenotipo, sino que es perfectamente hereditaria, con estabilidad controlada durante 6 a 7 generaciones. Los mutacionistas me han respondido, naturalmente, que se trataba de una mutación fortuita que producen los lagos pero que es eliminada por una razón cualquiera en las aguas de las marismas. No obstante, el interés de este caso reside en que si la forma alargada no puede vivir en los lagos, en los lugares pedregosos expuestos a las olas, en cambio la forma contraída puede vivir en cualquier lugar y nosotros la trasplantamos hace 27 años en una marisma en la que sus descendientes prosperan aún conservando la forma del lago. Por tanto, es muy difícil atribuir la casualidad la formación de esta raza adaptada a los movimientos del agua y que no se observe más que en las orillas más expuestas de los grandes lagos. No vemos otra explicación posible en este ejemplo que la intervención de una acción del medio sobre el mecanismo reflejo y morfogénesis. Pero, volviendo al niño, si nos viéramos conducidos a admitir algunos elementos innatos, por ejemplo en la percepción del espacio, esto no está excluido aun cuando no haya sido demostrado, en lo referente a las 3 dimensiones, puesto que no podemos imaginar sino únicamente concebir un espacio de 4 o n dimensiones. Quedaría por saber si se trata entonces de una herencia de origen endógeno o de una herencia a partir de adquisiciones ancestrales en función del medio y de la experiencia. Esta doble posibilidad se explica, en particular, por un factor cuya importancia ha sido ciertamente exagerado en psicología infantil, aun cuando represente un indiscutible papel. Se trata de la maduración del sistema nervioso, sobre la que A. Hessel ha basado todos sus trabajos y H. Wallon una parte de los suyos. A este respecto se imponen 2 consideraciones, además de lo que acabamos de recordar sobre la herencia de lo adquirido.
La primera es que la maduración no es, sin duda, nunca independiente de un cierto ejercicio funcional, en el que la experiencia representa, pues, su papel se admite, por ejemplo, en general, a partir de las investigaciones de Tournay, que la coordinación entre la visión y la aprehensión se efectúa hacia los 4 meses y medio. Pero, en mis 3 hijos, nacidos normalmente a los 9 meses de gestación, los 3 signos concomitantes de esta coordinación se produjeron en el primero a los 6 meses, en el segundo a los 4 meses y medio en el tercero a los 3 meses, sin que existiera una notable diferencia entre el nivel intelectual de los 3. Ello se debe a que el primero fue objeto de pocas experiencias, mientras que con el tercero llevé a cabo, a partir de los 2 meses de edad, una serie de ensayos sobre la imitación de los movimientos de la mano. Por tanto, el ejercicio parece representar un papel en la aceleración o el retraso de ciertas formas de maduración. La segunda observación es que la maduración del sistema nervioso abre simplemente una serie de posibilidades, pero sin que estas posibilidades den lugar a una actualización inmediata, mientras las condiciones de experiencia material o de interacción social no provoquen esta actualización. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si las operaciones lógicas son innatas en el niño. Y uno de los argumentos que podría invocarse en favor de esta innatidad será que las conexiones nerviosas presentan, a su vez, una cierta estructura isomorfa a la de la lógica. La ley neurológica de todo o nada puede traducirse, en efecto, por una aritmética binaria, isomorfa al álgebra de Boole y W. McCulloch. En una elaboración que Pitts ha demostrado que las conexiones neurónicas adquieren la forma de diversas operaciones de la lógica de las funciones proposicionales. Pero aún admitiendo que estos hechos constituyen una condición necesaria de la formulación de la lógica, no creemos que sean condición suficiente, puesto que las estructuras lógicas solo se constituyen paulatinamente en el curso del desarrollo del niño, en conexión con el lenguaje y, primordialmente, con los intercambios sociales. El sistema nervioso y su tardía maduración se limitan así a abrir un cierto campo de posibilidades en cuyo interior se actualizarán un cierto número de conductas, pero esta actualización supone ciertas condiciones de experiencia física y ciertas condiciones sociales, y son estas diversas condiciones las que determinan el perfeccionamiento de lo que la maduración hace simplemente posible. El problema de la necesidad propia de las estructuras lógicas. Si la lógica no es innata en el niño, queda entonces por resolver un difícil problema de psicología general. ¿Cómo explicar que las estructuras lógicas se hagan necesarias a un determinado nivel? Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, el niño pequeño no está absolutamente seguro que A sea igual a C. La lógica en el niño, como en todo, según creemos, se presenta esencialmente bajo la forma de estructuras operatorias. O sea que en el acto lógico consiste esencialmente en operar y, por tanto, actuar sobre las cosas o lo demás. En efecto, una operación es una acción, efectiva o interiorizada, pero que se ha hecho reversible y coordinada con otras operaciones en una estructura de conjunto que se comportan las leyes de totalidad. Una operación es reversible significa que toda operación corresponde a una operación inversa. Por ejemplo, la suma y la resta lógica o aritméticas por parte de una operación no está nunca aislada, como los grupos en matemáticas o las estructuras más elementales que los grupos y las redes que hemos denominado agrupaciones. Cada una de estas estructuras comporta leyes de totalidades que definan el sistema operatorio como sistema y una forma particular de reversibilidad. Pero el criterio psicológico de la constitución de las estructuras operatorias y, por consiguiente, el perfeccionamiento de la reversibilidad es la elaboración de invariantes o de nociones de conservación, por ejemplo, al nivel que llamaremos de la representación preoperatoria. Los niños de 4 a 6 años, después de haber llenado personalmente 2 vasos con igual cantidad de bolas, piensan que las cantidades difieren si vierten uno de estos vasos en un pequeño tarro más delgado y más alto.
La cantidad de bolas no se conserva durante los trasvases. Por el contrario, cuando produce la formación de las primeras estructuras operatorias concretas. El niño admitirá que la cantidad se conserva necesariamente debido a que solo se ha desplazado las bolas y que pueden volver a ser colocadas tal como estaban antes. La constitución de esta noción de conservación es, por tanto, típica de un cierto nivel operatorio. Partiendo de estos criterios, se pueden distinguir entonces 4 fases en el desarrollo de la lógica del niño. Número 1. Del nacimiento a 1 año y medio a 2 años, se puede hablar de un periodo sensorio-motriz, anterior al lenguaje, en el que aún no existen ni operaciones propiamente dichas ni lógica, pero en el que las acciones se organizan según ciertas estructuras que anuncian o que preparan la reversibilidad y la constitución de las invariantes. Por ejemplo, hacia los 5 o 6 meses el bebé no presenta ninguna conducta de búsqueda del objeto que desaparece de su campo visual, mientras que hacia los 12 o los 18 meses el objeto se ha hecho permanente y da lugar a conductas de búsqueda sistemática. Pero la constitución de esta primera invariante, que es el objeto permanente en el espacio cercano, está relacionada con una organización de los movimientos propios y de los desplazamientos del objeto conforme a los que geómetras denominamos el grupo de desplazamientos. En ello hay, por tanto, un interesante inicio de reversibilidad práctica. Número 2. De los 2 a los 7 u 8 años se inicia el pensamiento con el lenguaje, el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen mental y las restantes formas de la función simbólica. Esta representación creciente consiste, en gran parte, en una interiorización progresiva de las acciones, hasta entonces ejecutadas de forma puramente material. Pero las acciones interiorizadas no alcanzan aún el nivel de las operaciones reversibles, puesto que, en el plano de la representación, es mucho más fácil de lo que parece invertir las acciones. Por ejemplo, representarse el orden de los puntos de referencia situados sobre el camino de regreso cuando acaban de ser enumerados en su orden exacto con respecto al cambio de ida, por carecer de operaciones reversibles y de estructuras de conjunto en las que aquellas desembocan. El niño de este nivel no logra comprender la observación de los conjuntos ni de las cantidades continuas en caso de modificación de las configuraciones especiales. Acabamos de dar un ejemplo en lo que concierne a las cantidades discontinuas. Veamos ahora otro que afecta a las cantidades continuas. Se le dan al niño 2 bolas de pasta de moldear de igual dimensión y mismo peso y después se transforma una de ellas en una galleta o en una salchicha, etc. Y se le pregunta al niño si esta última forma contiene la misma cantidad de pasta a moldear, si tiene el mismo peso y si su volumen sigue siendo el mismo. Al volumen la experiencia se lleva a cabo sumergiendo un vaso del agua a la bola testigo y preguntando si la galleta, la salchicha, etc. ocuparán tanto lugar en el agua dentro del vaso. Pues bien, la conservación de la cantidad de materia no se adquiere más que hacia los 7 u 8 años por término medio, la del peso hacia los 9 o los 10 años y la del volumen hacia los 11 o 12. Se pueden llevar a cabo experiencias similares sobre la conservación de las longitudes, distancias, las superficies, etc. Pero en los terrenos aún no estructurados por las nociones de conservación tampoco se observan aún esas otras relaciones lógicas elementales que se derivan igualmente de la utilización de las operaciones y que son la conmutatividad, etc., por lo que respecta a la transitividad que pueden dar. Por ejemplo, al niño 2 barras de latón exactamente iguales y constatará la igualdad de su peso, o sea, A es igual a B, después de lo cual se le hace comparar el peso de B con el de una bola de plomo C. El niño espera que C sea más pesado, pero constata en la balanza de igualdad B igual a C. Finalmente se le pregunta si A es igual a C, recordándole las igualdades A es igual a B, B es igual a C. Pero en el nivel preoperatorio, el niño está convencido de que el plomo C será más pesado que A pesar de las igualdades constatadas anteriormente. Algunos sujetos incluso nos han dicho que la igualdad A es igual a C se cumpla es bueno para una vez, pero esta vez el plomo será más pesado. ¿Por qué? Es más pesado. Número 3. Hacia los 7 u 8 años, por término medio, pero, repitámoslo,
estas edades promedio dependen de los medios sociales y escolares. El niño llega después de interesantes fases de transición en cuyo detalle no podemos entrar aquí para no extendernos demasiado a la intuición de una lógica y de estructuras operatorias que denominaremos concretas. Este carácter concreto, por oposición al formal, es particularmente instructivo para la psicología de las operaciones lógicas en general. Significa que, en este nivel, que es, por tanto, el de los inicios de una lógica propiamente dicha, las operaciones no se aplican aún sobre las proposiciones o enunciados verbales, sino sobre los objetos, que se limitan a clasificar, a agrupar, a poner en correspondencia, etc. En otras palabras, la operación naciente está aún relacionada con la acción sobre los objetos y con la manipulación efectiva o apenas mentalizada. Sin embargo, por mucho que linden con la acción, estas operaciones concretas se organizan ya en estructuras reversibles que presentan sus leyes de totalidad. Se trata, por ejemplo, de las clasificaciones. Efectivamente, una clase lógica no existe en estado aislado, sino únicamente por estar relacionadas mediante diversas inclusiones en este sistema general de encajamientos jerárquicos que es una clasificación, cuya operación directa es la suma de las clases, y la operación inversa la resta, que se basa en la reversibilidad por inversión o negación. Otra estructura concreta esencial es la seriación, que consiste en ordenar los objetos según una cantidad creciente o decreciente y cuya reversibilidad consiste en reciprocidad, como en todas las demás estructuras de relación. Por otra parte, resulta conveniente distinguir las estructuras multiplicativas, que se constituyen al mismo nivel. Resumiendo, las primeras estructuras concretas se basan en todas las operaciones de clase y relaciones, y se organizan según leyes que resulta fácil definir. Son estas estructuras cuya consecuencias más directas es la constitución de las nociones de conservación, a las que hemos denominado agrupaciones elementales por oposición a los grupos lógicos y a las redes del nivel superior. Su función esencial consiste en organizar uno después de otro los diversos terrenos de la experiencia, pero, repitámoslo, sin que haya una diferenciación completa entre el contenido y la forma, puesto que, por ejemplo, las mismas operaciones se aplican a la cantidad de materia 1 o 2 años antes que al peso y 1 o 2 antes que al volumen. Número 4. Finalmente, hacia los 11 o los 12 años, con un nivel de equilibrio hacia los 14 o 15, aparecen nuevas operaciones por generalización progresiva a partir de las precedentes. Se trata de las operaciones de la lógica de las proposiciones, que a partir de ahora pueden referirse a simples enunciados verbales, o sea, a simples hipótesis y no ya exclusivamente a objetos. El razonamiento hipotético deductivo se hace así posible y, con él, la constitución de una lógica formal, o sea, aplicable a cualquier contenido. Entonces se constituyen dos nuevas estructuras de conjunto que señalan la finalización de las estructuraciones, hasta entonces incompletas, del nivel precedente. Se trata de la red de la lógica de las proposiciones. Reconocible por la aparición de las operaciones combinatorias, resulta muy interesante constatar, hacia los 11 o 12 años, la capacidad del preadolescente para encontrar por primera vez, y sin una enseñanza escolar a este respecto, métodos sistemáticos para agrupar los objetos según por todas las combinaciones. Por ejemplo, en una reciente de In Idler se andan un sujeto 4 tarros que contienen líquidos incoloros e inodoros, a 2 de los cuales se les ha añadido algunas gotas que proporcionan al líquido una tonalidad amarilla. El tercer tarro es neutro y el cuarto contiene un decolorante. La consigna reside, simplemente, en reproducir el color amarillo y, por tanto, los sujetos de 11 y 12 años preceden según una combinatoria sistemática desconocida hasta entonces. Pero las operaciones proporcionales que se constituyen al mismo nivel se basan precisamente en una combinatoria. Resulta difícil admitir que el hecho que se constituya a la misma edad y en todos los terrenos la capacidad de combinar los objetos o las proposiciones sean una causalidad, mientras que en el nivel de las operaciones concretas no existan más que sistemas de encajonamientos simples.
Desde el punto de vista matemático, se puede expresar esto diciendo que a los conjuntos simples se supone el conjunto de todos los subconjuntos, que es una red y que se une simultáneamente las operaciones combinatorias y las de la lógica de las proporciones. En estrecha correlación con la estructura de las redes se constituye una estructura de grupo de cuadro de conformaciones, que posee igualmente una gran importancia en los razonamientos característicos de este último nivel. Sea por ejemplo una operación proporcional, tal que o P es auténtico, o Q o ambos, en el que se simboliza por P, BQ, llamemos L a la transformación idéntica. Pero una vez más, esta estructura no interviene únicamente en los razonamientos verbales del adolescente, sino que también en una gran cantidad de razonamientos experimentales, porque son transformados por esta capacidad formal. Por ejemplo, cuando se trata de razonar sobre un sistema en equilibrio mecánico o hidrostático, tenemos la reacción y su negación. También se trata de dos sistemas de preferencia conjuntos. Por ejemplo, del movimiento de un caracol sobre una plancha que se desplaza al mismo tiempo tenemos también, para uno de los sistemas, las transformaciones y para el otro las transformaciones R y C, con todas las combinaciones entre ambos. Pero en esto de la adquisición del esquema operatorio de las proporciones matemáticas, donde esta estructura representa su papel más general, puesto que se tiene para una operación X y la proporción lógica. Ya hemos hablado extensamente del factor de innatidad como para que no tengamos que insistir en él. Recordemos simplemente que si las coordinaciones nerviosas determinan el marco de las posibilidades e imposibilidades en el interior del cual se construirían las estructuras lógicas, estas coordinaciones no contienen por adelantado, en el estado preformado, estas estructuras como lógicas, o sea, como instrumentos del pensamiento. Por tanto, es necesaria toda una construcción para conducir al sistema nervioso a la lógica, y ésta no puede, por consiguiente, ser considerada como innata. Debemos entonces considerar la necesidad lógica como algo extraído de la experiencia física y las reglas lógicas como si constituyeran las leyes más generales de los propios objetos. Ciertamente no es que la ocasión de las acciones ejercidas sobre los objetos cuando se constituyen las estructuras lógicas, y ya hemos insistido sobre el hecho de que la fuente de las operaciones lógicas no es otra forma que la propia acción, la cual no puede, naturalmente, tener lugar más que aplicándose a objetos. Por otra parte, la existencia de un nivel de las operaciones concretas demuestra suficientemente que, antes de aplicarse a los simples enunciados verbales o proposiciones, la lógica se organiza en el seno de las manipulaciones prácticas que se refieren a los objetos. Finalmente, es totalmente lógico que las leyes físicas, las de los objetos, estén conformadas a las de las reglas de conservación, de transitividad, de conmutatividad, etc. Sin embargo, no debe olvidarse un hecho fundamental. Este hecho es que la acción modifica incesantemente los objetos y que estas transformaciones son igualmente el objeto de conocimiento. Una de las proposiciones esenciales de Karl Marx en sociología es que el hombre actúa sobre la naturaleza con el objeto de producir, aún estando condicionado por las leyes de la naturaleza. Esta interacción entre las propiedades del objeto y de la producción humana se encuentra en la psicología del conocimiento, y no se conoce a los objetos más que la acción, No se conoce a los objetos más que actuando sobre ellos y produciendo en ellos alguna transformación. Por ejemplo, las operaciones lógicas consisten en clasificar, o Oscilar consiste en producir colecciones en un cierto orden de sucesión mediante objetos cuyas propiedades se utiliza a este respecto. Desde este punto de vista se comprende entonces cómo se constituye la necesidad lógica, mientras que seguirá siendo inexplicable si consistiera simplemente una lectura en las propiedades del objeto. El sentimiento de necesidad que acompaña esta evidencia no equivale, por tanto, en constatar simplemente las propiedades de los objetos de la colección, sino que resulta de la coordinación de las acciones de añadir o quitar en la producción de una tal clasificación. Pero si la acción interviene de esta forma en la estructuración de las operaciones lógicas, es evidente que hay que reservar una parte en el factor social, en la constitución de estas estructuras, puesto que el individuo no actúa nunca solo, sin que está socializando en diversos grados.
Es evidente, por ejemplo, que la necesidad inherente al principio de contradicción presentan todos los caracteres, además de los de la coordinación de las acciones, de una auténtica obligación colectiva, puesto que es primordialmente con respecto a los demás cuando no vemos obligados a no contradecirnos. Cuando decimos un día lo contrario de lo que afirmábamos en el interior, nos resultaría fácil olvidar esta contradicción si nuestros compañeros sociales no nos obligaran a elegir y permanecer fieles a las afirmaciones elegidas. Pero deben introducirse ciertas distinciones en los últimos tipos posibles de relaciones sociales, puesto que todas ellas conducen igualmente a la lógica. Las reglas lógicas no son impuestas por el grupo social como las reglas de la gramática, como por ejemplo la concordancia del verbo con el sujeto, etc. O sea, mediante la simple autoridad de la costumbre y el consentimiento común, la forma de interacción colectiva que interviene en la constitución de las estructuras lógicas es esencialmente la coordinación de las acciones individuales en el trabajo en común y en el intercambio verbal. En efecto, si se analiza esta coordinación colectiva de las acciones, se percibe una tal coordinación consiste, a su vez, en operaciones, pero interindividuales y no ya intraindividuales. Lo que hace uno es, por ejemplo, completado por lo que hace otro, o corresponde con lo que hacen otros, correspondencia multiplicativa, o también lo que hace uno difiere de lo que hacen los demás, pero determinadas claves permiten que se relacionen estos diversos puntos de vista, etc. Por otra parte, las luchas y las oposiciones hacen intervenir a las negaciones y las operaciones inversas. Resumiendo, no hay, por otra parte, las coordinaciones intraindividuales de las acciones y, por la otra, la vida social que las unifica. Hay una identidad funcional entre las operaciones intraindividuales, del modo que ésta pueden estar más aisladas, más que para la abstracción del seno de una totalidad, es la de los factores biológicos y los sociales de la acción que interfieren incesantemente entre sí. Pero si esto es así, debemos invocar un cuarto factor, que muy a menudo se ignora, pero cuya importancia creciente demostrarán las futuras investigaciones en este sentido. Se trata del factor de equilibrio relacionado con las consideraciones probabilistas. En primer lugar, es evidente que cada uno de los tres factores precedentes está subordinado a las leyes de equilibrio y que su interacción comporta, a su vez, un aspecto de equilibración. A ello se debe que la coordinación de las acciones del sujeto individual se manifiesta incesantemente por medio de desequilibrios momentáneos que corresponden a las necesidades y a los problemas, y mediante recalibraciones. Asimismo, es totalmente lógico que la coordinación social de las acciones comporten el desequilibrio y formas de equilibrio, y que las interferencias entre los factores individuales y los factores sociales de la acción provengan de una continua equilibración. Por la noción del equilibrio, presenta un sentido mucho más preciso en la psicología de las operaciones lógicas, que en otros terrenos hemos visto, en efecto, que una operación es esencialmente una acción reversible, puesto que una operación dada se le puede hacer corresponder a su inversa. Esta reversibilidad a la que se le hace comprender a un niño la conservación de una cantidad o de un conjunto en el caso de modificarse su disposición espacial, puesto que, cuando esta modificación es concebida como reversible, esto significa que deja invariablemente la cantidad en cuestión. Esta reversibilidad se desarrolla progresivamente durante la evolución mental del niño, mientras que en el nivel sensorio-motor no conoce más que una reversibilidad práctica en el espacio próximo, y mientras que las representaciones preoperatorias no presenten en un plano del pensamiento más que una semirreversibilidad relacionada con las regulaciones o compensaciones aproximadas. Las operaciones concretas comportan dos formas paralelas de reversibilidad. Finalmente, al nivel de las operaciones formales, el grupo INRC fusiona estas dos formas de reversibilidad en un sistema único, por composición de las inversiones y las reciprocidades, pero esta reversibilidad creciente constituye, con toda seguridad, una marcha hacia el equilibrio, puesto que, físicamente, el equilibrio se define precisamente mediante la reversibilidad. Un sistema está en equilibrio cuando todas las transformaciones virtuales se compensan. O sea, que cada transformación posible le corresponde a otra, orientada en el sentido inverso de la primera y de igual valor. Por tanto, decir que las operaciones se organizan en estructuras reversibles o afirmar que estas operaciones tienden hacia ciertas formas de equilibrio significa, por tanto, lo mismo.
Pero esta marcha hacia el equilibrio presenta una gran importancia teórica, puesto que pueden esperarse facilitar, un día u otro, un cálculo basado en las consideraciones probabilistas. Piénsese, por ejemplo, en el segundo principio de la termodinámica, fácilmente explicable por el cálculo de probabilidades, y se comprenderá por qué la intervención del equilibrio representa un cuarto factor supremo, susceptible de sumar la acción a la de los precedentes de la explicación de la formación de las estructuras y las necesidades lógicas. Número 3. El desarrollo de las percepciones. Estas consideraciones probabilistas se aplican más fácilmente al estudio del desarrollo de las percepciones, en el que ya poseemos algunos esquemas e instrumentos del cálculo bastante precisos para poder explicar un cierto número de fenómenos e incluso eventualmente para prever uno o dos nuevos. El estudio genético de las percepciones y principalmente de las ilusiones perceptivas es particularmente instructivo, puesto que permite repartir los fenómenos perceptivos, que son tan complejos y todavía siguen siendo poco conocidos, en distintas categorías de significación bien distintas, basándose sobre el desarrollo de la edad. El desarrollo de las percepciones. Estas consideraciones probabilistas se aplican más fácilmente al estudio del desarrollo de las percepciones, en el que ya poseemos algunos esquemas e instrumentos de cálculo bastante precisos para poder explicar un cierto número de fenómenos e incluso, eventualmente, para prever uno o dos nuevos. En el estudio genético de las percepciones y, principalmente, de las ilusiones perceptivas es particularmente instructivo, puesto que permite repartir los fenómenos perceptivos, que son tan complejos y todavía siguen siendo poco conocidos, en distintas categorías de significación bien distintas, basándose sobre su desarrollo con la edad. En efecto, se observan, al menos, tres tipos de evolución de las ilusiones perceptivas con la edad: las que siguen siendo relativamente constantes o disminuyen de la importancia con el desarrollo, las que aumentan de importancia con la edad y las que crecen hasta un cierto nivel, para disminuir poco después. Pero mientras que las dos últimas categorías, que son, por otra parte, bastante próximas entre sí, constituyen el contragolpe de actividades perceptivas o sensoriomotrices diversas, en las que intervienen los movimientos de la mirada, de relacionar las referencias con la distancia, etc. Las ilusiones de la primera categoría provienen, al contrario, de efectos más primarios, o sea, de una interacción casi simultánea de todos los elementos percibidos en un mismo campo. Por tanto, empezaremos por ellas. En vez de contentarnos a este respecto con la interpretación gestalista, no es más que una buena descripción, pero de un buen modo una explicación. Hemos buscado, por una parte, reducir el conjunto de las ilusiones primarias a una misma ley cuantitativa y, por otra parte, explicar esta ley mediante consideraciones probabilistas. La ley en cuestión no intenta, naturalmente, determinar el valor absoluto de las ilusiones, puesto que este valor disminuye por el término medio con la edad y varía mucho de un individuo a otro. Lo que esta ley busca es, teniendo en cuenta las diversas ilusiones que se pueden reproducir variando las dimensiones o las proporciones de una figura, determinan cuál será el aspecto de la curva de los errores en función de estas transformaciones y, principalmente, para qué proporciones de la figura se obtendrá la ilusión positiva máxima, la ilusión negativa máxima y la ilusión nula media, o sea, el punto de paso entre las ilusiones positivas y las negativas. La curva experimental así obtenida representa el mismo aspecto en todas las edades, pero como por el error disminuye con la edad, esta curva se aplana simplemente, sin perder sus características cualitativas. Igual sucede con muchas otras ilusiones que hemos estudiado entre los 5 o 6 años y la edad adulta, por ejemplo, las ilusiones del Beouf, de los ángulos, de la mediana de los ángulos, etc. Pero, cosa interesante, se puede referir todas las curvas así obtenidas en una ley única que se especifica distintamente según las figuras y permite en cada uno de estos casos construir una curva teórica cuya correspondencia con las curvas experimentales ha sido satisfactoria hasta este momento. Vamos a exponer esta ley en pocas palabras, simplemente para fijar las ideas, pero nuestro objetivo es, antes que nada, mostrar cómo esta ley se explica por medio de consideraciones probabilistas.
Planteemos primero como hipótesis que todo elemento centrado por la mirada es sobreestimado por este mismo hecho. Este efecto de centración puede ser descubierto en una visión taquistoscópica. El sujeto fija un segmento de receta comparándolo con otro segmento que parece que se prefiera, entonces el segmento centrado es sobreestimado. Pero, tanto si esta sobreestimación por centración se deriva fisiológicamente de la irradiación de las células nerviosas excitadas, como parece probable o que señala nuevos factores, es fácil hacerle corresponder un esquema probabilista cuya significación es, simultáneamente, fisiológica y psicológica. Partamos de una simple línea recta de 4 o 5 centímetros presentada a la percepción y dividámosla mentalmente en un cierto número de segmentos iguales, por ejemplo, n es igual a 1000. Admitamos, por otra parte, bien en la retina, bien en los órganos de transmisión, bien en el córtex visual, un determinado número de elementos cuyo encuentro con, al menos, una parte de estos 1000 segmentos es necesaria para la percepción de la línea. Ahora bien, se percibe inmediatamente que esta ley logarítmica que explica la sobreestimación relativa de la mayor de ambas líneas comparadas entre sí se comporta directamente. A título de caso particular, la famosa ley de Weber, que se aplica perfectamente a la percepción de los umbrales diferenciales e incluso, bajo una forma atenuada, a la percepción de cualquier tipo de diferencias. Admitamos, por ejemplo, que las líneas L1 y L2 representan entre sí una diferencia X constante y que se alargan seguidamente entre estas líneas L1 y L2, dejando invariable su diferencia absoluta. Entonces es fácil comprender, en función del esquema precedente, por qué esta diferencia no sigue siendo idéntica a sí misma, sino que será percibida según una deformación proporcional de alargamiento entre las líneas L1 y L2. Es inútil incluir el cálculo, que ha sido publicado anteriormente en esta obra, pero se percibe fácilmente cómo se explica mediante las precedentes consideraciones sobre la probabilidad de acoplamiento al hecho de que la ley de Weber presente una forma logarítmica. Volvamos ahora a la ley de las centraciones relativas y veamos cómo esta ley se explica mediante estas probabilidades de encuentro y de acoplamiento, o sea, mediante mecanismo de sobreestimación por centración, que creemos que dan cuenta todas las ilusiones primarias. Para poder comprenderlo, conviene empezar a clasificar las 4 variedades de acoplamientos posibles. Si se comparan dos líneas desiguales L1 menos L2, se puede distinguir en efecto las siguientes variedades. Número 1. Los acoplamientos de diferencia D entre la línea L2 y la parte de la línea L1 se supera a la L2, o sea, la parte L1 y L2. Los acoplamientos de diferencia existirán, pues los números de L1 y L2 y en este producto reconocemos mediante la expresión esencial que interviene a la ley de las centraciones relativas. Número 2. Existen, por otra parte, acoplamientos de semejanza R entre la línea L2 y la parte de la línea L1 que se encuentra a L2. Estos acoplamientos existirán, pues un número igual a L2. Número 3. Pueden distinguirse también acoplamientos D entre la primera parte L1 igual a L2 y la prolongación virtual de L2 hasta llegar a ser a L1, o sea, L1 y L2. Esos acoplamientos D serán, pues, de nuevo un valor L, L2, L2. Número 4. Finalmente pueden concebirse acoplamientos D entre la parte L1 y L2 de la línea L1 y la virtual prolongación de L2 que acabamos de referirnos. El valor de D será, por tanto, L1 y L2. De este modo se comprende el significado de la ley de las centraciones relativas, que es de una elemental simplicidad. Esta ley expresa simplemente la proporción de los acoplamientos posibles de diferencia D en relación con el conjunto de la figura. Pero ¿cómo son estos acoplamientos los que precisamente dan lugar a los errores? De ello se deduce que estas leyes es válidas para todas las figuras planas e indica simplemente el respecto general de la curva de los errores. Independientemente del valor absoluto de estos, en cuanto a este valor absoluto, depende del carácter más o menos completo del acoplamiento y entonces se comprende perfectamente por qué estos errores primarios disminuyen con la edad. Se trata simplemente de que, con el progreso de la actividad exploradora visual, los acoplamientos se multiplican cada vez más. Pero existe, tal como hemos visto, una segunda categoría de ilusiones perceptivas. Se trata de aquellas que aumentan con la edad, sin interrupción o con un límite hacia los 9 u 11 años, con una ligera disminución ulterior. Estos errores ya no dependen de la ley de las centraciones relativas y se explican de la siguiente forma.
Con la edad intervienen cada vez más las actividades perceptivas de exploración y de comparación en distancias crecientes en el espacio y en el tiempo. Pero estas actividades contribuyen generalmente a disminuir los errores perceptivos mediante los acoplamientos que ellas multiplican. Pero, en otros casos, estas actividades pueden provocar contrastes o asimilaciones entre los elementos distantes que, en los pequeños, no están relacionados y no dan lugar, por consiguiente, a errores, en este caso cuando podemos hablar de errores secundarios, pues esto es lo que constituyen el producto indirecto de actividades que, normalmente, conducen a una disminución de los errores. Un buen ejemplo de ello es el de las ilusiones de peso y de su equivalente visual imaginado por el psicólogo ruso Undasnet. De que hemos hecho un estudio genético junto a Lavoisier, los objetos se les presenta una visión taquistoscópica, un artículo de 20 milímetros, un círculo de 20 milímetros de diámetro junto a otro de 28 milímetros. Una vez que ha finalizado la pregnación se les presenta en unos mismos lugares dos círculos de 24 milímetros. El círculo que sustituye al que tenía un diámetro de 20 milímetros es sobreestimado por concentrarse y el que sustituye al de 28 milímetros es subestimado también por el contraste. Pues bien, la ilusión aumenta con la edad, aunque en sí mismo los efectos de contraste que se piden naturalmente del mecanismo de las centraciones relativas disminuyan con la edad. La razón de esta paradoja es muy simple. Para que haya contraste es preciso que los elementos percibidos anteriormente, 28 más 20 milímetros, estén relacionados con los elementos ulteriores 24 más 24. En esta relación es debida a una actividad propiamente dicha, que podemos denominar transporte temporal y que aumenta con el desarrollo, tal como se constata perfectamente en otras experiencias. Si los pequeños de 5 a 8 años realizan menos transportes temporales, el resultado será, por tanto, que habrá menos contrastes por falta de relaciones y, de igual modo, si el contraste, cuando tiene lugar a esa relación, es más fuerte en el niño que en el adulto y la ilusión será lógicamente más débil. Pero, ¿no es arbitrario admitir que en el transporte temporal es una actividad que aumenta en el desarrollo? No, y la mejor demostración es que, en el adulto, la ilusión no es únicamente más fuerte, sino que desaparece más rápidamente cuando se producen varias veces seguidas la presentación 24 más 24. En el niño, al contrario, la ilusión es más débil pero dura más tiempo. No hay una extinción rápida debido a la perseveración. El transporte temporal es, por tanto, una actividad susceptible de ser frenada, a lo cual constituye el mejor criterio de una actividad. De igual forma, mi alumno Worstmer, al estudiar la petición mía, la comparación de un vertical de 5 centímetros y de una oblicua de 5 centímetros, separada por un intervalo de 5 centímetros e inclinada en diversos grados, ha encontrado de los pequeños de 5 a 7 años obtienen estas evaluaciones mucho mejor que los propios adultos. El error aumenta con la edad hasta los 9 o 10 años para disminuir ligeramente a continuación. El aumento de estos errores sobre las verticales o las oblicuas con la edad se explica, según parece, de la siguiente forma. El espacio perceptivo de los pequeños está menos estructurado que el de los mayores según las coordenadas horizontales y verticales, debido a que esta subestructuración supone la puesta de la relación de los objetos percibidos con elementos de referencia situados a distancia que superan las fronteras de las figuras. Con el desarrollo, al contrario, hay una referencia con un marco cada vez más amplio y alejado en función de actividades perceptivas de relación, etc., lo que conduce a una oposición cualitativa siempre es más fuerte que entre las horizontales y las verticales. En sí mismo, el error con respecto a la vertical se debe, sin duda, a una distancia distribución a los puntos de centración y los que le encuentro sobre la vertical, cuyas partes superior e inferior no son simétricas desde el punto de vista perceptivo, como en la horizontal cuyas dos mitades son perceptivamente simétricas, pero en la medida en que los pequeños tienen un espacio menos estructurado según las coordenadas, por carecer de actividad perceptiva que relaciona a distancia, son menos sensibles a esta diferencia cualitativa de la horizontal y vertical, y a la simetría perceptiva de esta última, asimetría que es la función del marco general de la figura.
Así pues, además de los efectos primarios que se derivan de la ley de las centraciones relativas, un conjunto de actividades perceptivas de transportes, comparaciones a distancia, transposiciones, anticipaciones, etc., y las actividades, que logran generalmente atenuar los errores primarios, pueden provocar errores secundarios cuando estas actividades relacionan a distancia los elementos que crean un contraste, etc., o sea, provocan ilusiones que no se producirán en esta relación. Pero debe comprenderse que estas actividades intervienen en un sentido a partir de los efectos primarios, puesto que los encuentros y los acoplamientos de que acabamos de hablar al referirnos a ellos son debidos a centraciones y a descentraciones que son ya actividades. Así pues se puede afirmar que en todos los niveles de la percepción activa y no se reduce a un registrar pasivo. Tal como decía Karl Marx en una de sus objeciones de Feuerbach, debe considerarse la sensibilidad como actividad práctica en los sentidos de los hombres.